Buenas noches. En esta presentación les vamos a presentar el tema de The Role of the Epigenetics in Neurodegenerative Diseases, o sea, el rol de la epigenética en las enfermedades neurodegenerativas. Primeramente vamos a empezar, ¿qué es una enfermedad neurodegenerativa? Es una condición incurable e irreversible de la pérdida neuronal que puede suceder por múltiples factores como mal plegamiento de las proteínas intracelulares, adición de proteínas que no estaban ahí, resultados de la homeostasis, o todo este tipo de cosas que pueden afectar a que la neurona pierda su vida y genere enormes costos económicos y humanos incalculables, ya que estas traen un sinfín de investigaciones y curaciones, tratamientos que finalmente no dan resultado porque no son irreversibles. Realmente no se puede hacer nada para curar esta enfermedad, si acaso retrasar un poco su proceso, pero realmente no, tampoco es muy productivo esto. Estas se pueden deber a factores ambientales o genéticos. Puede deberse a factores heredados en el ADN o que han surgido por influencia de un simple mal comportamiento de la traducción del ADN al ARN y puede que simplemente las neuronas tengan más funcionamiento o un factor ambiental que puede alterar este mismo proceso de la transcripción del ADN y que resulta en una enfermedad neurodegenerativa. Y realmente no hay medio para poder darte cuenta de esto, ya que muchas veces se hacen a partir de neuroimagen o de procesos terapéuticos que te das cuenta de los síntomas, pero como tal identificarlas es algo muy difícil. Estas pueden suceder como he hecho por mecanismos intracelulares, pues realmente no se sabe como tal a qué es, porque puede deberse a un mecanismo mal ejecutado o una función mal ejecutada, que puede verse a una alteración de la agregación de proteínas, a la expresión génica, a la disfunción mitocondrial o todo ese tipo de cosas que suceden en procesos neuronales normales y que finalmente pueden fallar y pueden afectar totalmente a la neurona y llegar a su degeneración e incluso a la degeneración de otras neuronas y llegar en un proceso que puede terminar como por ejemplo en enfermedades como Parkinson o Alzheimer. Primeramente, ahora vamos con los trastornos neurodegenerativos, que encontramos el Alzheimer y el Parkinson, que son enfermedades muy parecidas entre sí en cuanto a lo que conllevan, dentro de lo que hemos averiguado, que las dos son neurodegenerativas, pueden ser por enfermedades heredadas o por factores ambientales, y estas están presentes en un 75-80% de la población. Primeramente encontramos al Alzheimer, que entre ellas encontramos el deterioro progresivo de la memoria, del juicio, de la toma de decisiones, y principalmente es una enfermedad que afecta a las neuronas hipocampales. También hay cambios en la sustancia blanca, o sea, la sustancia que conserva a los axones de las neuronas. Hay una degradación de esta y por lo tanto de las conexiones sinápticas y de la rapidez de la sinapsis. Por lo tanto, empieza a haber una degradación de estos procesos hasta finalmente terminar atrofiados o en la muerte de la neurona. Esta se ha detectado que dos neuronas que están muy implicados en esto, o dos procesos neurológicos que están implicados en esto, que son los B-amiloides, que contienen placas seniles extracelulares y oviloneurobilares, compuestos por una forma hiperfosfilada de proteína microtubular. O sea que hay una alteración en esta proteína de la neurona que hace que finalmente la función se va alterada. También encontramos al Parkinson, que esta afecta a 6 millones de personas en todo el mundo. Y se cree que conforme vaya aumentando la vida de la población, o sea, conforme vaya envejeciendo la población, esta enfermedad va a ir aumentando. Entre sus síntomas encontramos el temblor en reposo, la rigidez muscular e inestabilidad postural, o sea que es muy difícil que las personas estén quietas, ya que una estabilidad no se puede realmente quedar en una cierta posición porque todo el tiempo están como muy temblorosas. Y a nivel neurológico encontramos pérdidas en la sustancia negra, que es la sustancia que conserva las dendritas y los somas de las neuronas. También encontramos presencia de agregados de proteínas neuronales denominados cuerpos de Lewis,
O sea que hay más de los cuerpos de Lewis en neuronas, por lo tanto, a nivel intracelular, la homeostasis no está. No hay un correcto funcionamiento y sucede esto que es el Parkinson. En cuanto a las causas, encontramos que 5 a 20% de la población que tiene Parkinson se debe a las enfermedades monogénicas, o sea que afectan un solo gen, pero esto solamente a un 5 a 20% de la población. ¿Dónde queda el otro 80% de la población? Esto se debe a que no se ha podido detectar realmente qué es lo que provoca el Parkinson. Si factores genéticos o ambientales, así que realmente no se sabe qué es lo que provoca. Sus síntomas son severos y su diagnóstico no ayuda de mucho, su tratamiento tampoco, así que realmente no hay una causa certera ni un tratamiento de cómo llevar a cabo esta enfermedad. También entre otras enfermedades neurodegenerativas encontramos la enfermedad de Huntington, que esta es una enfermedad autosómica dominante de inicio tardío y su causa se ha detectado que es la expansión de trinucleótidos. Entre sus síntomas encontramos el deterioro motor progresivo, deterioro cognitivo y síntomas psiquiátricos. Entre su edad de inicio encontramos de los 30 a 50 años. ¿Cuál es el problema con esta enfermedad? Que tampoco hay tratamiento. Aunque se responde bien a fármacos, realmente esto solo es algo que puede aliviar un poco los síntomas, pero como tal no está frenando la enfermedad. ¿Y esto porque no hay fármaco que realmente ataque o trate con las neuronas que están degenerándose? Tampoco hay biomarcadores que nos puedan decir realmente si las neuronas que están siendo tratadas están funcionando o no, si están recuperando o no. Los marcadores no funcionan ni para el tratamiento ni para detectar la enfermedad, así que no hay nada que hacer con esta enfermedad, tampoco hay dónde detectarse ni qué hacer. Bueno, ahora como los mecanismos epigenéticos, encontramos que estos son alteraciones en el ADN. En cuanto a los genes que se expresan, hay una alteración en estos. Son los mecanismos epigenéticos, que es cómo se metila el ADN. Bueno, entre sus principales métodos de la epigenética está la metilación del ADN, pero podemos encontrar otros, que enseguida se los voy a explicar. Pero estos son fundamentales para lograr la diferenciación celular, ya que permiten que ciertos genes se expresen y otros genes no se expresen, y por lo tanto una función se exprese y otra no, que es lo que se sucede para la diferenciación celular. Por ejemplo, cuando está sucediendo el proceso de una creación de una nueva vida, las neuronas madres se dividen y por ejemplo en las neuronas, una célula madre se divide y se puede transformar en una célula especializada, o sea, una neurona, y se puede del hipocampo a una célula del sistema inmune y se va al sistema inmune. ¿Y por qué sucede esto? Por la epigenética, que es que algunos genes se metilan, otros no, unos genes se expresan y otros no, y por lo tanto se expresan funciones diferentes. Y entre sus principales métodos de la epigenética encontramos la metilación del ADN, que es adición de un grupo metilo a la quinta posición de la citosina en dinucleótido CPG. También encontramos la modificación de las histonas, que las histonas son esta parte del cromosoma, son unas proteínas que se encargan de enrollar en sí mismas el ADN para poder después transformar, enrollarse y generar de muchas histonas en la cromosoma. Y entre otros encontramos mecanismos basados en el ARN, que en qué se basan, que es en modificaciones en cuanto a cómo se transcribe el ADN al ARN y cómo es que se expresa. Con esta se los voy a explicar mejor. La metilación del ADN, que es una adición de un grupo metido en la posición 5 de las guaninas. ¿Qué es esto? Los dinucleótidos CPG. ¿Y qué tiene esto? Se asocian al silenciamiento génico. Estos dinucleótidos CPG se agrupan en islas CPG y la mayoría no están metiladas, 6% se metilan de manera específica. O sea que de los genes, 6% se metilan de esta manera, agregando un grupo metilo o dinucleótido CPG al gen. Esta metilación no solo ocurre en estas islas, sino que se llama también en las llamadas costas de islas CPG, que se relacionan a la inactivación de la transcripción. Y esta puede suceder de forma directa o indirecta. La activación indirecta sucede por la activación de proteínas metil CPG por el ADN metilado y la directa por la interrupción de la actividad de las proteínas de unión al ADN. ¿Y qué es esto?
principalmente se basa en que la indirecta o la directa, las dos hacen que la transcripción del ADN no suceda. Por lo tanto, si está metilando un gen, se está apagando para que no se transcriba y no pase el ARN y este no se exprese. ¿Qué más encontramos? Una gran porción de estas islas CPG de las metiladas se encuentran acumuladas en muchos lugares, o sea, son repetitivas, suceden en muchos genes al mismo tiempo. ¿Y esto para qué sucede? Para que al momento de estar haciendo una replicación del ADN y se transforme en ARN, no suceda endopariasis, que son como que el gen mute y se transforma en alderes o translocaciones, o sea que el ADN deje de funcionar como debe funcionar o vaya a esos lugares donde no tiene que ir, o específicamente a la proteína, que vaya a sus lugares que no tiene que ir. Y para esto sucede muchas veces la inactivación del ADN, o sea, no totalmente es malo que se metile un gen, sino que muchas veces pasa para la diferenciación celular o para que un gen no se empiece a alterar y empiece a mutar. Como otro regulador de la metilación del ADN también encontramos a las enzimas de metilación del ADN. Se llama ADN metilatransferasa, que interviene en la metilación del ADN al catalizar la transferencia de un grupo metilo de un adenosil a una metionina a la citosina. Esto también interviene. Se agregan grupos de ese adenosil, en donde debe estar la L-tenonina. Y esto hace que principalmente se metile el ADN y se apague, o sea, la transcripción del ADN al ARN ya no suceda. Es un silenciamiento génico. Y entre los principales grupos de estas enzimas encontramos el DNMT1, DNMT3A y DNMT3B. Entre otro modo de la epigenética o silenciamiento génico, encontramos la modificación de las histonas. ¿Qué son las histonas? Son esta parte del cromosoma, específicamente de la cola del cromosoma, que son una especie de proteínas circulares. Y lo que hace es que alrededor de esas proteínas el ADN se enrolla. Y esto lo que tiene de particular es que tiene unas colas. Y estas colas, lo que pasa es que cuando se da una modificación génica, ayudan a la epigenética. Al suceder esa modificación génica, hace que ciertos genes se expresen y ciertos no. O sea, la transcripción se ve afectada. Y en cuanto a estos grupos de histonas, encontramos 4 grupos centrales que son H2A, H2B, HT3, HT4. Y estas forman el nucleoplasma, que es la unidad fundamental de la cromatina. Además de que anda estructurado el ADN. ¿Por qué? Porque se permite que se enrollen entre él y no se enreden. Entre muchas cosas de las histonas encontramos que sus colas generan residuos, que además de ser modificados químicamente estas colas producen residuos que al nivel de cuando sucede la modificación posttraduccional, estas se pueden ver afectadas por procesos de silenciación del ADN y permite que ciertos genes se expresen y ciertos no. ¿Cómo sucede esto? Pues a partir de procesos que se llaman acetilación, metilación, fosforilización, sumoilización y ADP ribosilalización, que entre muchas generalidades permite que ciertos genes se expresen y ciertos no. Entre estas modificaciones traduccionales que suceden a las colas de los ADN, a las colas de las histonas, encontramos que estas sí son procesos dinámicos irreversibles, que están mediados por conjuntos antagónicos de complejos enzimáticos, que pueden eliminar o unir los grupos químicos correspondientes. O sea que en todas las sustancias químicas que existen entre el momento de expresar un gen o no expresarlo, este se puede revertir en las histonas. Okay. Entre otro proceso que encontramos en la modulación, encontramos la modulación de la expresión génica mediada por el ARN no codificante. ¿Qué es esto? El ARN primeramente es el ácido ribonucleico. ¿Qué es? Es la transcripción del ADN como tal el gen a un ARN. ¿Qué hace este ARN? Este ARN llega a las ribosomas y hace que se transcriba a proteínas. Y estos pueden suceder en diferentes formas, pero por ejemplo aquí encontramos que el ARN pequeño se dirige a regiones promotoras objetivo y esto conduce a la modulación de las modificaciones de la cromatina en estado silencioso,
O sea que cuando la cromatina está en un silencioso, el ARN pequeño puede modificarla y hacer que sí se exprese. O sea, participa en la regulación transcripcional, activan genes cuando se dirigen a ciertos promotores, influyendo en el asentamiento génico. O sea, puede ser que se expresen o no se expresen dependiendo a qué regiones se vayan. También dependiendo a qué, si se va la cromatina en estado silencioso o en estado activo. Puede ser que se active o se inactive. También encontramos que el microRN participa a nivel posttraduccional, influyendo en la estabilidad, compartimentación y traducción del ARN mensajero. ¿Qué es el ARN mensajero? Lo que les acabo de mencionar. Es el ARN que se encarga de ir desde el núcleo, y después de la traducción del ADN al ARN, el ARN mensajero se encarga de ir hasta el ribosoma para empezar el proceso de traducción y conjugación de nucleótidos y de aminoácidos para formar proteínas. Y de esta forma estos ARNs muy pequeños pueden participar en este proceso y regulando la expresión génica de genes relacionados con la proliferación, morfogénesis, apoptosis y diferenciación. O sea que finalmente estos pequeños ARNs influyen en el ARN mensajero, haciendo que la diferenciación celular suceda de una forma, la apoptosis suceda o de otra forma no, y esto finalmente influye en la enfermedad neurodegenerativa, porque puede que influya en la apoptosis haciendo que se altere y esta suceda cuando no tenga que suceder. ¿Y qué pasa con esto? Muerte neuronal, enfermedades neurodegenerativas. Poco a poco se van muriendo las neuronas y hace que sucedan trastornos como los que acabo de mencionar de Alzheimer y Parkinson. También encontramos que la expresión génica también está regulada por el ADN empaquetado en los nucleosomas. Esto representa una barrera para la transcripción que bloquea el acceso a activadores y factores de transcripción. O sea que alteraciones en los nucleosomas también puede provocar que los ciertos genes se expresen, los ciertos no, ya que bloquea los activadores o los factores de transcripción, hacen que desactiven o se activen. Entonces, por lo tanto, alteraciones en los nucleosomas también son mecanismos epigenéticos, ya que están haciendo que no se activen los genes que se tienen que activar por una cierta función. También encontramos que la alteración génica está altamente correlacionada con la pérdida en el nucleosoma. Lo mismo, si se pierden los nucleosomas, puede que no se activen procesos que se tenían que activar antes, silenciamientos génicos que no se tenían que activar, y puede que esto suceda. Y lo que pasa es que lo que sucede es una aberrancia, o sea que se empieza a producir genes, transcripciones que no tienen que pasar, que se vieron haber inactivado hace algún tiempo, y por lo tanto aberraciones que hacen que la neurona no pueda soportar todo este proceso y finalmente muera. Y si esto pasa y no se activa una adecuada zona de penumbra, se expandan más neuronas y puede que así empiece la muerte celular, la muerte neuronal y termine en una enfermedad neurodegenerativa. Y como último encontramos que entre la familia de los nucleosomas encontramos SW1 y SW1, CHN, CHD y N080. Y entre estas cosas son lo que encontramos en las principales descripciones de qué es una enfermedad neurodegenerativa, las principales que encontramos, que son el Alzheimer y el Parkinson, asimismo de por qué suceden estas aparte de procesos génicos o ambientales, que entre los ambientales podemos encontrar también la epigenética, que son cómo afecta al ambiente a la expresión del ADN. Y finalmente esto hace que ciertos genes se activen o ciertos no. Y esto puede suceder de tres formas: metilando el ADN, modificando las histonas o con modulaciones del ARN, que son finalmente cosas que terminan afectando nuestro código genético. Ok, la epigenética en el Parkinson. Esta es la segunda enfermedad más común entre las neurodegenerativas, caracterizada por el agotamiento progresivo de neuronas dopaminérgicas dentro de la sustancia negra, que se manifiestan síntomas progresivos de temblor, inestabilidad, rigidez. Se ha descubierto el papel de la herencia mendeliana en el Parkinson mediante mutaciones causales implicadas en la patogénesis de los genes como SNCA, proteínas PINK1, proteínas de J1, además de depósitos de A-sinucleína mal plegada que causa efectos tóxicos en sitios neuronales. Las histonas e inhibición de su acetilación se encontró en pacientes que presentaban una modificación en la metilación del gen SNCA y otros tejidos cerebrales.
Otros genes que que se vieron modificados en su metilación en el Parkinson fueron el ARK16, GPMB y STX1B. Estas investigaciones apuntan a integrar un regulador epigenético en nuestros modelos de enfermedad actual, ¿no? Sobre todo pues para la prevención. De modo que un posible tratamiento vendría a ser el de la reestructuración de los mecanismos celulares dañados, como por ejemplo el tratamiento desmetilante del ADN basados en inhibidores de histonas desacetilina, desacetilasa que benefician al paciente con Parkinson. Ok, la epigenética en el Alzheimer, pues, ¿qué es? El Alzheimer es la principal causa de demencia en el mundo. Comienza con la falla de la memoria de forma sutil y va avanzando hasta volverse más severa. También hay síntomas de confusión, falta de juicio, falla en el lenguaje, alucinaciones, etc. Hay implicaciones de la genética y el ambiente en dicha enfermedad. El Alzheimer familiar se han encontrado mutaciones en tres genes principales: PSN1, 2 y la proteína APP. Si bien la epigenética es independiente al ADN, sí se ha encontrado que altera mecanismos de transcripción de genes y de muchas vías celulares que varían según el individuo, por lo cual al estar presente este factor esporádico basado en la herencia genética, se han implicado diversos mecanismos eh, en el mismo. Por ejemplo, está la metilación del ADN, la acetilación de histonas, etcétera, ¿no? Aquí en la metilación del ADN del Alzheimer, perdón, un estudio en gemelos monocigotos encontró que el gemelo con la enfermedad tenía una alteración significativa de la metilación del ADN en los núcleos neuronales de la neocorteza temporal. Otro gen que ha demostrado estar metilado diferente es el componente ARNM de la telomerasa HTERT, implicado en una mayor actividad de la telomerasa y disfunciones inmunitarias en la patogénesis de la enfermedad, ¿no? Ahora tenemos la modificación de histonas del ADN. Se ha encontrado evidencia donde se encontraron niveles elevados de histonas H3 fosforilada en Alzheimer en las neuronas del hipocampo y que éstas se deslocalizaron del citoplasma neuronal. Otro estudio demostró que la acetilación en Alzheimer es mucho menor en el lóbulo temporal pasado el tiempo, basándonos pues en controles de edad. Posibles opciones de tratamiento pueden ser los inhibidores de las histonas desacetilasa implicados en enfermedades del deterioro y el aprendizaje, ¿no? Los neurodegenerativos. Ok, prosiguiendo. Ajá. La epigenética en la enfermedad de Huntington. Esta enfermedad es causada por una mutación dominante con un número expandido de codones de glutamina dentro de una secuencia repetida de poliglutamina, poliQ, existente de un gen que codifica la proteína huntingtina, HTT. Se ha encontrado la posibilidad de patología si es que hay antecedentes familiares, ¿no? Vemos cómo encontramos estas herencias mendelianas. En estudios con ratones se encontró que en la enfermedad de Huntington los cambios de la expresión genética ocurren a temprana edad, donde se han encontrado alteraciones de la acetilación de histonas y el aumento de la metilación. El uso de inhibidores de histona acetilosa, buteado de sodio y fenibutirato aumentó la supervivencia y sistema motor de los ratones, ¿no? Que podría ser pues también algo a tomar en cuenta para los humanos. Por lo que se encontró un papel importante en los genes MI-ARN en modelos celulares de la enfermedad de Huntington y que se vinculan directamente con la proteína mutada huntingtina. Pero bien, pues en conclusiones que encontramos, las enfermedades neurodegenerativas pues han ido en aumento debido al aumento en la vejez de la población a nivel general, quizás en Europa, pero pues también a nivel global, ¿no? Debido a las tendencias y demás, ¿no? Entonces es importante conocer la fisiopatología de estas enfermedades para mejorar el diagnóstico, desarrollar tratamientos modificadores de la enfermedad y medidas preventivas. El campo más importante es el diagnóstico temprano con estimaciones de riesgos precisas y un posible tratamiento preventivo. La metilación del ADN, modificaciones de las histonas y la regulación del ARN pequeño no codificante son mecanismos epigenéticos relacionados directa o indirectamente con la actividad transcripcional. Las modificaciones epigenéticas son una característica reversible, mientras que las mutaciones genéticas no. Influir y regular estrictamente la modificación epigenética es un método prometedor desde la perspectiva terapéutica de las enfermedades neurodivergentes.